Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Bienvenidos al estudio de El Rollo del Libro. Hoy le invitamos a que no solo escuche, sino que participe activamente abriendo su Biblia, preparando su cuaderno, su lápiz, porque cada palabra que estudiemos se va a convertir en una semilla de sabiduría que va a crecer en su vida. No deje que nada se escape. Anote lo que el Señor le muestre, subraye los versículos que hablen a su corazón y guarde la palabra como un tesoro. Recuerde, la palabra de Dios no es solo para oírla, sino meditarla y aplicarla. Así que vamos juntos a sumergirnos en este programa El Rollo del Libro y vamos a descubrir las maravillas que Dios tiene preparada para nosotros. ¿Sabe qué dijo Dios en el Salmo 47? He aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El rollo del libro. Un programa producido por el equipo de Radio Bea donde nos acercaremos a la Biblia Para leerla, reflexionar y aprender de ella. Ahora es el momento para estudiar la Biblia. Tómela, porque El rollo del libro comienza ahora. ahora escuchemos la introducción. En nuestro episodio anterior estuvimos dedicados a los 43 versículos que nos presenta el segundo libro de Samuel, capítulo 19. Estuvimos hablando cómo David retornó a Jerusalén después de que había derrotado su ejército a su hijo Absalón. David se levanta de ese duelo, retorna a la ciudad principal y luego empieza a recibir una serie de visitas de personas. Una de ellas, Simei, quien lo termina David perdonándolo después de las maldiciones que él estaba lanzando sobre el rey. Otra visita fue la de Mefiboset, quien aclaró su situación y descubrieron la mentira que levantó Siba en contra de él. Y finalmente vemos cómo Barzillai también pues es invitado a participar por haber ayudado a David en ese momento difícil y pues es su siervo el cual va a recibir esa bendición. Y luego el capítulo cerró con una inconformidad entre las tribus de Israel y Judá. Ahí se queda el capítulo. Entonces, a lo largo de estos versos concluimos cómo la restauración trae reconciliación. Cuando una persona es restaurada, en este caso, David es restaurado de su duelo después de haber perdido a su hijo Absalón. Un corazón restaurado siempre va a buscar reconciliación. Esa fue nuestra conclusión. Y ahora le invito entonces a unirse a el episodio de esta fecha, la cual se trata de estudiar el capítulo 20 del segundo libro de Samuel. Presentamos ahora el segmento número 1. Antes de hacer nuestro bosquejo, recordemos que la mejor manera de aprovechar es leyendo el capítulo completo. La palabra cobra vida cuando la leemos y la vemos en su contexto y dejamos que cada versículo hable a nuestro corazón. Tome su Biblia, por favor, en este momento. Y vamos a dedicar unos minutos a la lectura. Y luego acompañamos este recorrido por el rollo del libro. Segundo libro de Samuel, capítulo 20.
Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: No tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa: Convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Fue pues a Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, no hará ahora más daño que Absalom. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que estaba en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿Te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la 5ª costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto, sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él, diciendo: Cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino. Y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo, y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Bet-Maaca y todo Barim, y se juntaron, y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel-Bet-Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: Oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿Eres tú Joab? Y él respondió: Yo soy. Ella le dijo: Oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: Oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: Antiguamente solían decir: Quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Y Jehová respondió diciendo: Nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente, y miré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: He aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel,
y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar, sacerdotes. E Hirá, Jaireo, fue también sacerdote de David. Avanzamos hacia el segmento número 2. Ahora que hemos leído el capítulo, vamos a escuchar con un corazón dispuesto a detenernos en el comentario bíblico. Aquí la invitación es que escuche y reflexione en el mensaje y en la enseñanza, y va ahí usted a escuchar algunas aplicaciones. Porque no solo, hermanos, se trata de leer el texto, sino dejar que la palabra transforme nuestro pensamiento. Así que le invito a que nos acompañe en este recorrido y juntos profundicemos en lo que Dios quiere mostrarnos hoy en este texto bíblico. El liderazgo de David en Israel no estuvo exento de luchas. Incluso él tenía muchos enemigos. Algunos de estos enemigos de David se negaron a reconciliarse con él cuando él retornó a Jerusalén. Y hoy vamos a ver uno. Su nombre, Seba. Seba era de la tribu de Benjamín. Así lo describe el versículo 1. Y era un hombre perverso. Cuando David regresó a Jerusalén, tocó una trompeta, es decir, Seba, tocando la trompeta, y empezó a gritarle que él, juntamente con su tribu, no tenía parte con David, ni también heredad con el hijo de Isaí. Pero después da una expresión en el verso 1, cada uno a su tienda. Aquí parece que está haciendo un llamado a todo Israel para que abandone esa bienvenida que se le está dando a David y que se reagrupen bajo sus líderes. Y la idea acá era planear una rebelión. Muchos en Israel escucharon a Seba y se rebelaron contra David. Así que en ese momento empezó a haber una tensión entre Israel y Judá, que fue el final del capítulo 19. Recordemos que Israel había acusado a Judá de ganarse el favor de David. La ira de Israel con Judá le había permitido a este hombre, Seba, ganar muchos aliados en ese momento. Y en el verso 2 nos dice que todos los hombres de Israel abandonaron a David para seguir a Seba, pero Judá permaneció fiel. A la llegada de David a Jerusalén, una de las primeras tareas que nos dice el texto fue ocuparse de las 10 concubinas que él había dejado para que cuidaran del palacio. Se sabía públicamente de que durante su ausencia estas concubinas se habían acostado con Absalón, ¿se recuerda? Así que David sabía que esto era en cumplimiento de la palabra de Dios. Le había dado acerca en relación al pecado con Betsabé. Las concubinas habían sido mancilladas por este acto. Y David decidió que las cuidaría hasta el día de su muerte, pero ellas llevarían la afrenta de sus acciones por el resto de sus vidas. Es notorio que David se ocupó de sus concubinas antes de ocuparse de esa rebelión de Seba. ¿Por qué? Porque las concubinas eran parte de su casa. Entonces David sabía que primero necesitaba lidiar con los asuntos de su entorno, de su vida, antes de lidiar con otros. Mientras David no solucionara los problemas de su propia familia, esto solo sería un obstáculo para los esfuerzos que debiera de hacer en cuanto a unir el reino. Así que vemos a un David aquí que está aprendiendo la lección, un David que va avanzando en la sabiduría. Después de esto, hermanos, David presta su atención a la rebelión y a este hombre Seba.
Y dice el pasaje que envió a Amasa a llamar a los hombres de Judá y convocarlos para dentro de 3 días. David, en el capítulo anterior, el 19, le da a Amasa el puesto de comandante de su ejército en el lugar de Joab. Así que Amasa convocó al ejército para que se reunieran ante David y listo para ir a la batalla. Cuando Amasa tardó más tiempo del acordado en regresar con los hombres de Judá, David también llamó a Abisai. Abisai era hermano de Joab, el excomandante militar de David. David le dijo a Abisai que Seba representaba una amenaza muy seria para la nación, muy similar a Absalón. Así que le ordena que reúna al ejército de Joab y persigan a Seba. David no quería darle tiempo a este hombre Seba para encontrar una ciudad fortificada y reunirse con sus hombres para provocar una guerra. Abisai tomó el ejército de Joab y también se hicieron acompañar de los cereteos y peleteos que eran leales a David. Y salió a perseguir a Seba. Pero parece que Joab, aunque ya no era comandante del ejército, estaba resentido peleando con sus hombres. El texto nos habla que mientras Abisai perseguía a Seba, Amasa regresó con su ejército y se unió a él. Y mientras estaban juntos, Joab, en un gesto de amistad, se acercó a saludarlo. Y Joab vestía una túnica militar con una daga atada en su vaina. Y mientras se saludaban, Joab tomó a Amasa por la barba con la mano derecha para besarlo y con la izquierda le clavó la daga. Y lo que va a pasar es que Amasa muere. Al matar a Amasa, lo que está pasando es que Joab se niega a aceptar que David lo haya reemplazado en el ejército. En ese momento el cadáver de Amasa yacía en medio del camino. Y uno de los hombres de Joab se paró junto al cadáver de Amasa mientras los soldados pasaban. Y este hombre gritó: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Aquí la intención, hermano, era reafirmar una vez más a Joab en el mando en vez de Amasa. Cuando las tropas pasaron junto al cuerpo de Amasa, que yacía en su sangre en el camino, se sorprendieron por lo que vieron. Muchos se detenían a mirar. Lo que se suponía que debía motivar a las tropas a seguir a Joab no estaba teniendo el efecto deseado. Estaba trayendo confusión. Al ver que ese plan no estaba funcionando, uno de los soldados decidió arrastrar al cuerpo de Amasa al campo y ponerle al cuerpo encima una vestidura para que no lo vieran y no lo reconocieran. De tal manera que eso va a dejar de ser un estorbo para los soldados que pasaban. Una vez que Amasa fue quitado del camino, se dirigieron a perseguir a Seba bajo el mando de Joab. Seba pasó por las tribus de Israel hasta que llegó a un lugar llamado Abel-Bet-Maaca, donde iba a buscar refugio. Cuando los hombres de Joab descubrieron que Seba se había refugiado en ese lugar, Abel-Bet-Maaca, construyeron una rampa hasta la ciudad y se levantaron contra ella. Su intención era derribar el muro, atacar la ciudad y capturar a Seba. Mientras los hombres de Joab intentaban derribar el muro, aparece en escena una mujer. No nos dice su nombre, pero lo que sí nos dice es que era una mujer sabia. Y ella pidió hablar con Joab. Joab fue a escucharla y la mujer le dice a Joab que la ciudad de Abel había sido respetada en Israel por su sabiduría. Además le dijo que la ciudad también era conocida por ser una ciudad pacífica y una ciudad fiel.
y le pregunta por qué Joab está tratando de destruirla. Joab le dice que no estaba interesado en destruir la ciudad. Y le cuenta acerca de Seba, quien había levantado su mano en contra del rey. Y Joab le dice que si le entrega a Seba, ellos iban a retirar y dejarían la ciudad en paz. La mujer sabia le dijo a Joab que le arrojarían la cabeza desde el muro. La mujer regresa a su pueblo y les dijo qué debían hacer para salvar la ciudad. El pueblo escuchó su consejo, mataron a Seba, le cortaron la cabeza y se la arrojan a Joab por el muro. Entonces Joab cumplió su palabra, tocó la trompeta y retirada de sus hombres. Ahora yo quiero que observe en el verso 23, porque ahí se nos dice que Joab estaba sobre todo el ejército de Israel. Ese puesto le había sido quitado a Joab y se lo habían dado a Amasa. Ahora que Joab había matado a Amasa, regresaba a su antiguo cargo. Entonces podemos suponer que David no le agradó la rebelión de Joab. Sin embargo, permitió que Joab continuara como comandante, pues le había dado a David la victoria sobre su enemigo Seba. Disciplinarlo, hermano, en ese momento de victoria probablemente habría causado confusión. Entonces David sabía que iba a venir un tiempo para arreglar cuentas con Joab por esas acciones, pero en ese momento no lo era. Aquí vemos otra vez la sabiduría. Necesitamos sabiduría de Dios para las decisiones. El legalismo quiere que hagamos lo correcto sin importar cuál sea el resultado. Pero hermano, en este mundo donde a lo incorrecto le llaman correcto, puede resultar en un mal mayor. En esta situación, David consideró necesario dejar el asunto tranquilo por un tiempo por el bien de la nación. Luego, finalmente, vemos un poco de administración del reinado de David. Joab se convierte en su general y también menciona a Benaía, que estaba sobre los cereteos y los peleteos. Se mencionan a Adoram, que está a cargo del trabajo forzado, de Josafat, que era el cronista, el que contaba los relatos, y también se menciona a Sadoc, a Abiatar como sacerdotes, y un sacerdote más que se llamaba Hirá, que era el sacerdote personal de David. Aquí, hermano, para finalizar, David, como escogido por Dios, tuvo muchos enemigos. El Señor Jesús también tuvo muchos enemigos. Entonces, ¿por qué usted y yo no podríamos tener enemigos? No es que los estemos aclamando, no, es que van a aparecer. Otro punto muy significativo de esto es que David se encargó de sus concubinas como un asunto personal antes de tratar con los asuntos de la nación. Esto es importante, porque a veces nosotros queremos arreglar todo en un solo momento. Y la historia nos habla de que primero una cosa y después otra. Y finalmente, el soldado del ejército de Joab que mató a Amasa, pues vamos a ver más adelante cómo este hombre va a ser confrontado, y la sabiduría. Es importante la sabiduría en las decisiones que estamos tomando. Así que consideremos ahora estos nuevos problemas que David le toca que lidiar, y vamos a ir aprendiendo de una nueva faceta del rey David. El Rollo del Libro le invita a elaborar el siguiente bosquejo a través de esta secuencia. Identifique los temas principales. Antes de dividir el capítulo,
Detecte los grandes temas que se repiten o destacan. Esto nos dará una visión general del mensaje que el capítulo quiere transmitir. Divídalo en bloques con subtítulos. Seccione el capítulo en bloques temáticos. A cada bloque asígnele un subtítulo claro y representativo que resuma su contenido. Esto ayudará a comprender el capítulo por partes, sin perderle el hilo. Coteje y subraye. Revise cada bloque y verifique que el título asignado realmente refleje el contenido del texto bíblico. Busque palabras claves o frases que confirmen el tema del bloque. Subraye esos versículos que respalden el título y esto fortalecerá su comprensión y memoria. Finalmente, concluya con una reflexión. Redacte una conclusión personal y teológica del capítulo. ¿Qué aprendió? ¿Qué mensaje central transmite? ¿Cómo puede aplicarlo? ¿Está listo? Porque en este momento vamos a la práctica. Ya estamos en la elaboración de nuestro bosquejo, hermanos. Y ahora vamos a identificar el tema o los temas principales del capítulo que estamos estudiando. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir la idea central, donde vamos a poder entender mejor el mensaje que Dios quiere transmitirnos en este capítulo. Por decirlo así, el tema principal viene siendo nuestra brújula. Nos va a orientar, nos va a dar claridad, nos va a ayudar a aplicar la enseñanza. Así que pongamos atención en este asunto, pues de él depende que nuestro estudio sea ordenado, profundo y muy transformador. En este capítulo 20 observamos que son 26 versículos. Y la pregunta que nosotros solemos hacer es, ¿de qué nos están hablando los 26 versículos? ¿De un solo tema o de varios temas? Para ello, las lecturas que le demos al texto y el comentario que podemos leer, la investigación y los datos que podemos recabar, nos ayudan a entender mejor el texto. De tal manera que, después de haber hecho ese ejercicio, encontramos que en los 26 versículos solo existe un solo tema, y ahí arranca nuestro bosquejo. Capítulo 20 del segundo libro de Samuel nos habla de una nueva rebelión que amenaza el reino de David. Así puede usted titularlo en sus notas. Segundo libro de Samuel 20 nos habla de un solo tema. Una nueva rebelión que amenaza el reino de David. Estos son los 26 versos que nos van a registrar el relato. ¿Cuál es esa rebelión? ¿Cómo es que esto amenaza al reinado de David? Este es nuestro primer paso de el bosquejo de segundo libro de Samuel, capítulo 20. Seguimos elaborando nuestro bosquejo y ahora es esencial organizar el capítulo. ¿Cómo lo hacemos? En bloques. ¿Por qué? Porque cada bloque nos va a permitir ver con claridad las ideas principales que se van desarrollando a lo largo del pasaje. Entonces, en lugar de perderse en los detalles, dividiendo el texto en secciones, vamos a darle seguimiento o vamos a darle el hilo del mensaje y comprender mejor la intención del autor. Esto nos va a ayudar a estudiar de manera ordenada, identificando los temas y aplicar, por supuesto, las enseñanzas. ¿Está listo para trabajarlo? Vaya a sus notas y vamos a ir poniendo varios bloques. En este caso son 5 bloques los que vamos a armar en cuanto a esta nueva rebelión que amenaza el reino de David. Número 1, el primer bloque, los primeros 2 versículos.
a estos 2 versículos le ponemos un título, lo identificamos como la voz de la rebelión que divide al pueblo. Repito, la voz de la rebelión que divide al pueblo. Vamos al siguiente bloque, el bloque 2. El más largo consta de 11 versículos, arrancando del verso 3 hasta el versículo 13. A este segundo bloque le titularemos, póngalo ahí en su bosquejo, punto 2 de mi bosquejo, del verso 3 al verso 13, la traición que mancha el liderazgo. La traición que mancha el liderazgo. Muy bien, llevamos 2 bloques. Vamos al tercero. El tercer bloque aparece del verso 14 al verso 18, 5 versículos. Y a este bloque le titulamos La rebelión que pone en peligro a toda una ciudad. La rebelión que pone en peligro a toda una ciudad. Muy bien. Ya le voy a explicar la secuencia. Vamos al penúltimo, al cuarto. Del 19 al 22, esos 4 versículos, está nuestro cuarto bloque. Le titulamos de la siguiente manera: La sabiduría que evita la destrucción. La sabiduría que evita la destrucción. Finalmente, en el último bloque, el quinto, vamos con los 4 últimos versos del 23 al final. A este bloque le titulamos Liderazgo del Rey David. Liderazgo del Rey David. Cuénteme la historia de esta nueva rebelión que amenaza el reinado de David. Se lo cuento con 5 ideas. Primero, una voz de rebelión que va a dividir al pueblo. Segundo, la traición que mancha el liderazgo. Vea cómo se está desarrollando la historia en esta nueva rebelión que amenaza el reino de David. Tercero, una rebelión que pone en peligro a toda una ciudad. Cuarto, la sabiduría que evita la destrucción. Y quinto, el liderazgo del rey David. De esa manera entendemos entonces de manera ordenada y secuencial cómo esta nueva rebelión amenazó el reino de David. Ahora nos falta algo más que lo haremos en el tercer paso, y es, ¿por qué le titulamos la voz de la rebelión que divide al pueblo, la traición que mancha el liderazgo, la rebelión que pone en peligro a toda una ciudad, o la sabiduría que evita la destrucción, etcétera? ¿Por qué? Porque el texto mismo nos va a llevar, o nos llevó a darle esos títulos, y ese es el paso siguiente que vamos a trabajar. Tercer paso de nuestro bosquejo es la justificación. Este paso es muy importante porque no queremos que esas divisiones que hemos hecho, en este caso 5 divisiones, sean arbitrarias o basadas solo en nuestra opinión. No, sino que estas divisiones deben ser respaldadas con el texto bíblico. Cada bloque debe tener fundamento en los versículos que los sostienen, porque de ahí los extraímos. Por eso le invito, ahí en su bosquejo, en sus notas, a escribir las referencias textuales que vamos a ir mencionando. O bien, puede ir subrayando directamente en su Biblia los versos que correspondan. Justificar el texto nos va a dar seguridad que vamos fielmente en el mensaje original y nos va a ayudar a ver cómo la enseñanza fluye de manera ordenada. Recordemos que un bosquejo sin justificación bíblica se convierte en una idea humana, pero un bosquejo apoyado en la Escritura se convierte en una herramienta poderosa para el estudio y la aplicación.
Qué bueno, vamos entonces a la justificación. Veamos el primer bloque, versos 1 y 2. A este le titulamos La voz de la rebelión que divide al pueblo. ¿Cuál es esa voz? ¿Cuál es esa rebelión? Final del versículo número 1. Apunte ahí en su título, La voz de la rebelión que divide al pueblo, verso 1, y subraye la parte final. O subraye todo el verso 1. Se lo leo. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, esto es lo que tiene que subrayar, no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Vemos que la voz de la rebelión no le está hablando a los de Judá, le está hablando a los de Israel y les está diciendo, no apoyen a David. Esa es la voz de la rebelión que dividió al pueblo. Muy bien, ya lo justificamos. Perfecto. Vamos entonces ahora con bloque 2, le titulamos La traición que mancha el liderazgo. ¿Por qué le pusimos este título? Veamos desde el verso 3 hasta el verso 13 y escojamos una referencia, una frase, un verso bíblico contenido del 3 al 13 que nos hable de una traición que mancha el liderazgo. Versículo 10. En su bosquejo apunte allí a la par de la traición que mancha el liderazgo, verso 10. Y en su Biblia subráyelo. Se lo leo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisaí fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. Ahí está la traición. ¿Quién fue el que traicionó? Joab. ¿Cómo traicionó? Matando a su compañero Amasa. Esto trajo una mancha en el liderazgo que más adelante va a traer una lección. Muy bien, vemos que vamos de la mano con el texto bíblico. Vamos al bloque 3. En su bosquejo, ese bloque 3 le titulamos La rebelión que pone en peligro a toda una ciudad. ¿Por qué le titulamos a este bloque de esa manera? Bueno, del 14 al 18 nos lo explica, pero hay un verso clave. Apunte ahí a la par del título 3, La rebelión que pone en peligro a toda una ciudad, el versículo número 15, y subráyelo en su Biblia, yo se lo leo. Y vinieron y lo sitiaron en Abel-Bet-Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Detengámonos acá, subraye eso por favor. ¿Por qué la rebelión que pone en peligro a toda una ciudad? La ciudad era Abel-Bet-Maaca. Era el lugar, la ciudad donde fue a esconderse el que había causado la anterior rebelión. Estamos hablando de Seba. Como Seba manejaba un liderazgo, él se llega a meter a esa ciudad y como era una ciudad amurallada, pues la cierran. ¿Qué hace Joab y el ejército? Empiezan a sitiarla, que quieren derribar. No olviden que Joab era de armas tomar. Joab no andaba pidiendo permiso. Él simplemente pasaba, era un hombre muy violento, Joab. Así que esa es la rebelión. La rebelión viene representando a Seba, pero también ahora representa a Joab. Y está poniendo en peligro a una ciudad pacífica, Abel-Bet-Maaca. ¿Ellos qué tienen que ver? Pero ni Seba ni Joab están interesados en averiguarlo. Entonces aquí vemos la justificación. Estamos en línea con el texto bíblico.
vamos al cuarto bloque. El cuarto bloque le titulamos La sabiduría que evita la destrucción. Del verso 19 al versículo 22. Apunte a la par del título 4 de su bosquejo, La sabiduría que evita la destrucción, el siguiente verso, el verso 19. Subráyelo también en su Biblia si puede. Se lo leo y después comento. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Bueno, aquí el título es la sabiduría. ¿Por qué? Porque había en esa ciudad una mujer sabia, así lo dice la Biblia. La mujer sabia que va a someter en conciencia a Joab. Y le dice, oye, ¿por qué estás destruyendo la ciudad? Y observe la pregunta que utiliza esta mujer. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Así que esta mujer sabia va a evitar que Joab no solo mate gente inocente, sino que destruya la ciudad. ¿Cómo lo hace? Porque, ¿qué quieres hacer? El texto nos sigue contando, yo no vengo por ustedes, yo vengo por Seba. Bueno, entonces te lo entregamos y punto, y vete. Y así fue. Se lo entregaron, bueno, le entregaron la cabeza y Joab toca trompeta y se van. Qué sabiduría la de esta mujer. Finalmente, vamos al quinto bloque, del 23 al final, le titulamos Liderazgo del rey David. Cuando hablamos de liderazgo no estamos hablando de lo que David hacía como líder, sino de que un líder no va solo, va acompañado por personas. Y el verso 23, 24, 25 y 26 nos muestra cómo David entonces hace que esa rebelión la controla, tanto la de Seba como la de Joab, y queda ahí organizado el liderazgo del rey David. Por eso hay dos palabras que vamos a subrayar. Están en el verso 23. Apunte ahí, liderazgo del rey David, verso 23. Las dos palabras son así quedó. Así quedó, porque no solo va a hablar de Joab, que se va a convertir en el general, sino va a hablar de Benaía, va a hablar de Adoram, va a hablar de Josafat, va a hablar de Seba, el escriba, no el que mataron, sino es otro, un homónimo, Sadoc, Abiatar e Hirá. Esos son los hombres claves en el liderazgo del rey David. Así que, hermanos, aquí finalizamos este tercer paso. Esto es fundamental porque demostramos que cada división que hicimos está respaldada por el texto bíblico. No es simplemente porque quisimos poner un título así por así, sino lo justificamos y eso entonces al hacerlo nos da credibilidad, que estamos en línea con el texto bíblico. Llegamos al final de nuestro bosquejo y nos falta el último punto, la aplicación. Ya hemos entendido el capítulo, lo hemos dividido en bloques, descubrimos a través de la justificación de la acreditación bíblica que vamos en la línea del texto, pero ahora vamos a reflexionar. ¿Qué nos enseña este pasaje para nuestra conducta, para nuestras decisiones, para nuestra relación con Dios? Le invito a escribir en una frase muy corta, una breve frase donde usted pueda personalmente aplicar esta historia. Tenemos 5 posibilidades. Tome una, la que más le haya impactado, y con eso vamos a cerrar nuestro bosquejo. El tiempo comienza ahora.
El rollo del libro. Hagamos un resumen rápidamente. Capítulo 20 nos habla de una nueva rebelión que enfrentó el reino de David. Primero descubrimos esa voz llamado Seba, la cual divide al pueblo. Luego viene una traición, la traición de Joab matando a su hermano Amasa, y eso mancha el liderazgo. Después viene una confrontación entre Joab y el pueblo Abel Bet Maaca, que allí este pueblo está refugiando a Seba. Pero aparece en escena una mujer sabia, la cual confronta a Joab, y esta mujer evita la destrucción. Y finalmente el capítulo nos enseña cómo termina organizando David su liderazgo ya en Jerusalén. ¿Cuál es su conclusión? Bueno, la nuestra, vemos lo contrario de la rebelión. La rebelión es falta de unidad, y de ahí viene nuestra conclusión. La unidad es frágil cuando el corazón no está firme. Dos personajes que se revelaron en este capítulo: número 1, Seba, y número 2, Joab. El corazón de estos dos hombres no era firme. Por eso la fragilidad a trabajar en unidad, lo vemos con claridad, no se dio. La unidad es frágil cuando el corazón no está firme. Estimado hermano, si usted desea tener este bosquejo en sus manos, le invito a escribir ahora mismo a nuestro WhatsApp, y lo más pronto posible le estaremos enviando, número 1, el bosquejo que nosotros trabajamos para que usted lo compare con el que usted trabajó, y número 2, le enviamos el enlace para que usted vuelva a escuchar este estudio y con las notas usted lo vaya comparando. Comuníquese con el rollo del libro enviando un mensaje de texto a nuestro WhatsApp o Telegram al 4235 7457. 4235 7457. Además, puede escribirnos utilizando la red social de Facebook. Búsquenos como Radio Vea Guatemala y utilice el Messenger, donde estaremos atendiendo sus mensajes. Antes del cierre, queremos decirle: estamos llegando al final del estudio de El Rollo del Libro. Ha sido un tiempo de reflexión, de aprendizaje en la palabra de Dios. Recuerde que lo más valioso no es solo escuchar, sino poner en práctica lo que hemos descubierto. Le animo a seguir leyendo, le animo a seguir participando del rollo, ya no solo como oyente, sino participando, tomando notas y dejando que cada enseñanza transforme su vida. Gracias por acompañarnos, que Dios le bendiga. Hasta nuestro próximo punto de encuentro. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hay gozo y buena voluntad de apoyar la producción de Radio Vea con alguna ofrenda especial, le dejamos 3 formas para hacerlo. 1. Puede depositar a la cuenta número 3 134 047 56 7 a nombre de Radio Vea. Después de haber hecho su depósito, les suplicamos enviarnos la fotografía de su depósito o transferencia a nuestro número de WhatsApp. 2. Envíe un mensaje de texto a nuestro WhatsApp solicitando visitarle para recoger su donación, y con gusto nos pondremos en contacto con usted para coordinar la recaudación. Y 3. Si vive en otro país, escríbanos para enviarles las directrices de cómo gestionar una remesa para Radio Vea.
Nuestro número de WhatsApp es 4235-7457 y para el extranjero más 502 4235 7457. Nos sentimos muy contentos de ser parte de su edificación.